Miss, ¿Qué manda? la tarea solo son las páginas del libro. ¿Sí? Solo eso. Páginas del libro y los pros y contras de la exportación, creo que de Guatemala. Ah, bueno. Buenos días, Miss. Buenos días, Kevin. Miss, una cosa, en la tarea de esta de aprender a amar, yo hice o sea, yo la hice toda, pero se me olvidó agregarle las páginas del libro, entonces se lo puse a la par, como dos archivos, por decirlo así. Entonces, o lo pongo todo en un archivo o se lo puedo dejar así. Sí, se lo aceptó Edo. Sí. No hay problema, ahí lo veo yo. Ah, gracias, Miss. Bueno. Florian, ¿qué tanto hará en su teléfono? Y vea. ¿Verdad? Miss, la tarea de guía de aprender a amar está en Edo, ¿verdad? La tarea de aprender a amar está en Edo, ¿verdad, Miss? Sí. Ok, gracias. De hecho, le subí todo el archivo donde están todas juntas. Por si les gustaría adelantar. Lo único que no están son las páginas del libro, que esas poco a poco se las voy a ir asignando, si no, cuando vengan aquí me linchan. Muy bien, voy a comenzar a pasar asistencia, por favor. Ajín, Presente, Miss. Alfaro, Presente, Miss. Alonso, Alonso, Valicí, Barrera también, Caravantes, Néstor, ok. Carías, Presente, Miss. gracias. Carrera, Presente, Miss. Castro, Presente, Miss. Chiapas, Presente, Miss. ok. Chiapas está así. Cobos, ya lo vi, Corado, lo de ingreso, Cuyucha, Cuyucha, Presente, Miss. gracias. De la Cruz, Presente, Miss. Figueroa fue el primero que ingresó, Florian, ya lo regañé, García Castaneda, ¿no? Bien, ahí está. Garrido, Miss, presente. ok. Soy García. Garrido, ¿no? Ok. Girón, Presente, Miss. Gómez Ramos, Presente, Miss. Gramajo, Presente, Miss. Granados, Presente.
Hernández Grajer, Presente. Juárez Castellanos, Presente. Leiva Zuleta. Leiva no ha ingresado. López Aldana, Presente, Miss. López Aldana. Méndez, Presente. Pacay, Pérez Urtarte, Quiñones, Rishi, Presente. Rodenas, Presente, Miss. Rodríguez de Loví, Rosales, Presente, Miss. gracias, Ruano, Presente, Miss. Sic, Presente. Presente. ok, Vela, no, ok, entonces falta Vela, falta Pacay, falta Urtarte, Pérez Urtarte, Quiñones, falta Alonso, Mami, yo sí estoy. ok, falta Gómez Leiva, Aquí estoy. muy bien. Falta Leiva Zuleta, aquí vamos a ingresar a Leiva. Bien, entonces solo me falta Pacay y Pérez y Vela. Ok, muy bien. Entonces, básicamente, pues el día de hoy vamos a ver dos temas complementos. ¿Sí, Leiva? Disculpe, Miss, entré tarde en la clase porque tuve errores con el punto, no sé si me tomó asistencia o la puede tomar. Ok, sí, le acabo de tomar asistencia, no tenga pena. Bueno, gracias, Miss. Adelante, pues ya no entra nadie. Ok, bueno. Entonces tenemos primero que ver lo de la sociedad de emprendimiento. Es un nuevo tipo de sociedad que el Código de Comercio ha reconocido en el artículo 10. Fue creada básicamente el 2 de octubre del año pasado, del año antepasado, pero puesta ya en movimiento el 30 de enero del año pasado. Entonces, vamos a comenzar pues, determinando qué es emprendimiento. Es la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta empresarial, tomando riesgos relacionados con tiempo, dinero y trabajo. Entonces, ¿qué se necesita para realizar un esfuerzo o crear una meta empresarial? Tiempo, dinero y trabajo, tres elementos indispensables, ¿verdad? Luego, pues, ¿cuándo se creó la ley? Que era lo que estábamos hablando. Pues, la ley, pues, el Congreso de la República de Guatemala aprobó el decreto 20-2018, la ley del fortalecimiento al emprendimiento, que fue publicada el 29 de octubre del 2018, pero que tomó vigencia hasta el año pasado, el 30 de enero, ¿verdad? El Código de Comercio de Guatemala, en su artículo 10, normalmente el artículo 10 solo nos determinaba los 5 tipos de sociedades. Hoy en día, con la reforma, pues ya nos indica los 6 tipos, ¿verdad? Adicionando el artículo 14 del decreto 2018, la sociedad del emprendimiento. Entonces, se crea la sociedad del emprendimiento. Es otro tipo de sociedad. A todas las personas o grupos de personas que desean promover actividades económicas lícitas dentro del país. Ese es el ámbito. Todas las personas que quieran realizar alguna actividad económica deben inscribirse como empresas o sociedad del emprendimiento. Entonces tenemos el objeto. ¿Cuál es el objeto de la ley? Agilizar el proceso de constitución de sociedades de emprendimiento. Busca la reducción de costos y tiempo para la inscripción, por la cual se establece que tiene un procedimiento propio. Se exime
de constituirse en escritura pública. Muy bien, aquí ya tenemos una diferencia entre todas las demás. Ustedes están en tercero. El año pasado en segundo básico, en la primera unidad, en la página 3 de su libro, ahí estaban los tipos de sociedades que normalmente pues habíamos venido conociendo. En ese momento que nosotros estudiamos pues ese tipo de sociedades, aún no estaba aprobado el decreto. Es por ello que yo en ningún momento pues les hice la mención, sino que se las estoy haciendo ahora para que prácticamente ustedes estén actualizados en ese tipo de información. No, ya no son 5 tipos de sociedades, son 6, ¿sí? Y la única que no se constituye por medio de una escritura pública es la sociedad de emprendimiento. Eso va a ser pregunta de examen. Bueno, esta sociedad le puede pertenecer a una sola persona. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser un comerciante individual. Se constituye únicamente con personas físicas. Solo se reciben aportaciones dinerarias. Acuérdense que cuando existen los tipos de socios, hay socios que estuvimos hablando la vez pasada, hay socios dinerarios, no dinerarios, hay socios capitalistas, hay socios usuarios, hay socios honorarios, socios industriales, que son los que no dan dinero, ¿verdad? Sino que aportan su conocimiento o administran. Pero en el caso de este tipo de sociedad de emprendimiento, única y exclusivamente los socios van a poder hacer aportaciones con capital o dinero. En el caso de las otras sociedades, pues el administrador puede ser alguien interno, como habíamos visto que emprendedor y en empresario, entonces que eran 2 socios, uno daba la idea y el otro pues hacía el proceso de administración, y los socios pues eran las personas que aportaban el dinero para poder constituir la empresa. En el caso de la sociedad por emprendimiento, el administrador debe ser alguien externo, o sea, debe ser alguien a quien se le remunera por sus actividades administrativas, ¿verdad? Es un empleado, en otras palabras. Y bien, pues tenemos las características. Las acciones de una sociedad de emprendimiento no podrán venderse al mercado de valores. Han oído hablar de la bolsa de valores, entonces las distintas sociedades que tienen renombre y otras tantas, pues ingresan sus acciones ahí para que sean comprados por el mejor postor. En el caso de la sociedad de emprendimiento, no. Entonces los socios son básicamente las personas que desean invertir en la empresa, ¿sí? Pero no pueden ser puesta en un mercado de valores. El capital máximo es de 5 millones de quetzales. Entonces, ¿qué me dice esto? Esto puede ser una sociedad de pequeño contribuyente, con régimen de pequeño contribuyente. No. Entonces, una sociedad de emprendimiento única y exclusivamente va a ser un régimen general que va a pagar 12% de IVA y está sujeta a pagar pues los distintos impuestos que se adhieren al ser un contribuyente general. En caso de rebasarse ese monto respectivo, la sociedad deberá transformarse en otro régimen socialitario. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, a este tipo de sociedad pues lo limitan, diciendo que si su capital máximo va a ser de 5 millones, va a ser un régimen general normal, pero si en un caso llegar a tener 5.500.000 quetzales, debe convertirse ya sea en una sociedad anónima, en una colectiva, en una responsabilidad limitada, en una comandita simple o en una comandita por acciones, que son los otros tipos de sociedades que sí pueden rebasar el máximo de capital, aparte de 5 millones. ¿Ah? Bueno, en eso, que si él llega a rebasar ese límite o ese techo, como le llaman, pues tiene un plazo máximo de 6 meses calendario, o sea, 6 meses contados, para poder hacer la transformación. De no hacerlo, los socios deberán responder de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada. Miren, entre las características de los tipos de sociedades, pues básicamente pues está, por ejemplo, la forma en que ellos responden ante una quiebra. Entonces nos están diciendo que es subsidiaria,
solidaria e ilimitada. Si en el caso que fuera limitada, si fuera limitada como la responsabilidad, en la sociedad de responsabilidad limitada, esto limita la acción de los socios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si un socio aportó 50,000 quetzales, él solo va a poder responder sobre su aporte de 50,000 quetzales. Pero al ser ilimitada, si llegara a fracasar, a quebrar, pues entonces va a tener que recurrir tanto a la aportación que dio como a sus bienes materiales personales, ¿verdad? A eso se refiere con ilimitadamente, ¿verdad? El Código de Comercio en su artículo 1050 pues regula los mecanismos de solución de conflictos que surjan entre los accionistas. Debe darse prioridad al arbitraje salvo pacto contrario. En abreviatura, la sociedad de emprendimiento es la siguiente, SE. Bueno, me imagino que en algunos letreros en la ciudad, pues ustedes han de haber visto, por ejemplo, Anderson y Ruano, Sociedad Anónima, ¿sí? Entonces, si se llegara a crear un tipo de sociedad, por ejemplo, Ruano Alonso, y fuera una sociedad de emprendimiento, sería Ruano Alonso SE. Como quien dice SA, si fuera un anónimo, ¿verdad? Se crea el Día del Emprendimiento el 16 de abril. Entonces, ese día, pues, los guatemaltecos vamos a celebrar el Día del Emprendimiento, aparte que yo voy a celebrar mi cumpleaños. La sociedad debe contar con certificados de firma electrónica. Entonces, este tipo de sociedad debe estar completamente actualizada, porque hoy en día, pues, solo se trabaja por medio de una firma electrónica, ¿verdad? Bueno, y las sociedades de emprendimiento es una sociedad capitalista. Ahí básicamente nos están dando el dato más exacto, ¿verdad? Que única y exclusivamente recibe dinero, que se constituye con una denominación social, que es muy diferente a una razón social. Algunas de las sociedades, de las otras 5 sociedades, se representan o se constituyen mediante una razón y una denominación social. ¿Cómo sé yo qué es una razón y qué es una denominación social? Fácil. Una razón social está compuesta por el apellido de los socios, por ejemplo, Ruano Alonso, Sociedad Anónima. Y una denominación social sería, por ejemplo, Ferretería La Pala. ¿Qué me da a entender esto? Que una razón social me va a decir a quién le pertenece la empresa y la denominación social me dice a qué se dedica la empresa. ¿Sí? Esa es la diferencia entre denominación y razón social. Eso seguro va a ser un examen, ¿sí? Muy bien, tenemos unos minutos para preguntas. Si necesitan, les aclaro alguna duda. Garrido, asistencia. Es que tengo un problema de internet. Ok, bien, ya le coloqué, no tenga pena. Muy bien, ¿alguna pregunta con respecto al tema? ¿Les quedó claro que es una sociedad de emprendimiento? ¿Sí, Diego? Miss, ¿qué era una denominación social? Una denominación social es a qué se dedica la empresa. Por ejemplo, el colegio. Sería Asociación Educativa Salesiana, Sociedad Anónima. Esa es la sociedad. No estoy diciendo que sea la real, pero esa sería la razón social. Es una asociación salesiana educativa, ¿sí? Esa es la razón. Y la denominación social sería Colegio Salesiano Don Bosco. Entonces, al decir colegio, yo comprendo que es un lugar donde imparten educación. Entonces, una denominación social es a qué se dedica la empresa. O era lo que estábamos hablando, Ruano Alonso, Sociedad Anónima, la razón social, y el nombre comercial de la empresa, Ferretería La Pala. Entonces, al oír usted ferretería, usted sabe que se dedica a la compra y venta de herramientas. Gracias, de Miss. trabajo, construcción, y etcétera, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, paso a la siguiente presentación. Estos archivos los vamos a poder encontrar en algún lugar.
Sí, solo estoy esperando terminar mañana la clase con tercero D y ya lo van a poder encontrar en Edo, en las mochilitas. Ahí Ok, les gracias, tengo Miss. algunas presentaciones. Gracias. Muy bien. Sí, Leiva. Y disculpe, ¿cuál es la diferencia entre una sociedad anónima y una emprendedora? Y una sociedad de emprendimiento. Bueno, por ejemplo, eran los elementos claves que yo les iba diciendo. Por ejemplo, una sociedad anónima es una sociedad que puede ser con socios dinerarios o no dinerarios. Un socio dinerario es aquel que única y exclusivamente le aporta dinero en efectivo. Y no dinerario es cuando, por ejemplo, el socio aporta muebles, equipo de cómputo, aporta vehículos, aporta mobiliario, aporta herramienta. Todo va a depender de a qué se dedique la empresa. Entonces, en otras palabras, él aporta bienes, no dinerario, y dinerario aporta capital. En el caso de una sociedad de emprendimiento, dice que es una sociedad capitalista. Entonces, al indicarme a mí que es una sociedad capitalista, yo entiendo que el capital es dinero, ¿sí? Y dice que debe ser dineraria. Entonces, eso me indica a mí que única y exclusivamente sus aportaciones pueden ser por medio de dinero, ya sean depósitos bancarios o dinero en efectivo. Gracias, Miss. Una sociedad anónima se constituye por acciones y una sociedad de emprendimiento no. Una sociedad anónima tiene responsabilidad limitada, es decir, que los socios solo pueden responder por lo que aportaron, cuando una sociedad de emprendimiento no tendría. Si yo aporté 50,000 quetzales, pero esos 50,000 quetzales no fueron suficientes para poder cubrir los gastos, las pérdidas, tengo que aportar y dar básicamente pues el dinero que me pertenece a mí como persona individual. Entonces sí hay una gran diferencia entre una y otra. Bueno, entre las 5 y esa, ¿verdad? Entonces sí hay mucha diferencia. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, entonces vamos a ver el decreto que formó básicamente pues este tipo de sociedad para que ustedes puedan verlo, ¿sí? Solo voy a dejar acá de compartirles porque no me deja. ¿Por qué no me deja? Ya regresé. Bueno. Muy bien, entonces tenemos la otra, la ley del fortalecimiento de emprendimiento, que este ya es básicamente el estudio así como más guiado del decreto que estuvimos hablando en la otra ley, ¿verdad? En el tipo de sociedad. Bueno, históricamente, pues, esta iniciativa de ley busca modernizar y actualizar las herramientas legales del ordenamiento jurídico mercantil. ¿A qué se refiere esto? Herramientas legales del ordenamiento jurídico mercantil. Constituir una empresa en Guatemala constituye mucho dinero, mucho capital, mucho tiempo. El proceso es muy burocrático, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Para potenciar la actividad emprendedora de los ciudadanos y generar más empleo. Además, busca crear una herramienta que incentive la formación en materia registral y tributaria. La ley también reconoce nuevos mecanismos de financiamiento público y privado. ¿Por qué les estoy compartiendo esta presentación? Porque la próxima tarea son los tipos de financiamiento y los tipos de capital, como ya habíamos hablado. Entonces, para que ustedes tengan así como una antesala de lo que viene, ¿verdad? Entonces, el funcionamiento público o privado utilizados a nivel mundial como mejores prácticas para potenciar el crecimiento de los emprendimientos.
Emprendimiento en Guatemala. Las economías más prósperas e innovadoras del mundo son aquellas con mayores niveles de emprendimiento. Guatemala posee una ventaja competitiva en este aspecto, ya que según los indicadores somos un país emprendedor. Lo que pasa es que no podemos mantener nuestro negocio. Todo lo que ganamos no lo gastamos. Entonces no podemos hacer efectos de inversión, ¿verdad? Entonces, el costo de constituir una sociedad mercantil oscila entre 7,000 y 8,000 ahora, debiendo cumplir con varios requisitos y un proceso que puede llegar a un extenso y poco accesible para la mayoría de la población guatemalteca. Era lo que les decía, todos los trámites burocráticos que nos dejan, ¿verdad? hacer para crear una empresa. Muy bien. Entonces aquí dice, en el 2015 la tasa de emprendimiento temprano de Guatemala fue del 17.7%, la 14ª más alta entre 60 países medidos, ¿verdad? No estamos tan mal, estamos en el puesto 14. Ahora los puntos claves. La unidad de fortalecimiento al emprendimiento, ente rector que promueve y ejecuta la política nacional de emprendimiento vigente, así como los proyectos referentes al emprendimiento. Los centros de formación para el emprendimiento, el Ministerio de Economía, a través de su unidad de fortalecimiento al emprendimiento, mantendrá listado, actualizado y brindará acompañamiento para que logre implementar la política nacional vigente. Y aquí está, pues, lo que nos toca a nosotros. La modificación del currículo de estudio. El currículo nacional base para la educación primaria y secundaria deberá incorporar objetivos materiales y contenidos que fortalezcan el reconocimiento social a la iniciativa empresarial ética. Bueno, anteriormente, pues, si se dan cuenta, nosotros cambiamos de libros. Anteriormente, pues, los libros decían contabilidad, ¿sí? Pero ahora el currículo fue reformado, básicamente, y ahora se llama Desarrollo para la Productividad o Educación Financiera. Es por ello que ahora, pues, sus libros, así se llaman, Educación Financiera y Emprendimiento, ¿sí? Entonces, es por ello que nosotros, pues, también ya vamos actualizándonos como en el colegio, ¿verdad? El Día del Emprendimiento, que ya saben que es el 16 de abril desde el año pasado, y los cambios del Código de Comercio, que ya les dije, que es el artículo 10, el artículo 14 y el 1050, ¿verdad? Que fue lo que vimos en la presentación anterior, ¿sí? ¿Cuándo fue aprobado? Exactamente, fue aprobada en febrero del 2017 y se convirtió en decreto 2018 el 2 de octubre del 2018. Entonces pasaron varios meses, casi un año, para que pudiera ser puesta en marcha, ¿verdad? Fue aprobada por 98 votos el 2 de octubre. Crea una figura jurídica y mercantil para facilitar la inscripción de los emprendedores. ¿Sí, Gramajo? Es porque todo esto conlleva, bueno, lleva muchísimo tiempo, bueno, casi que un año para poder ponerlo en práctica. Lo que sucedió allí fue que por el cambio de gobierno. Entonces, básicamente, eso es uno. Dos, porque los diputados tienen en agenda distintas iniciativas de ley que ellos van dando prioridad y ellos sentían que básicamente pues la ley del fortalecimiento al emprendimiento iba a ser una ley secundaria, porque tipos de sociedades en Guatemala ya teníamos, pero este tipo de ley viene como a facilitar que los emprendedores pequeños puedan establecer su empresa y dejar por un lado el comercio informal. Oh, ya, gracias, Miss. Bueno, muy bien, vamos a seguir. Ya me quedan segunditos. ¿Qué busca? Bueno, busca incentivar y fortalecer el emprendimiento en Guatemala por medio de un apoyo técnico y financiero al emprendedor en todas las ramas de la actividad productiva, comenzando desde las aulas, siguiendo en la educación media, porque fue reformado el pensum de un perito contador, y creando el bachillerato en finanzas y posteriormente pues en la universidad, ¿verdad? ¿Qué busca?
Que las sociedades emprendedoras se les dé la facilidad para recibir financiamiento, a la vez la educación pública superior, impulsar a la educación del emprendimiento, lo que les venía diciendo, ¿verdad? Que por fases pues se fue creando cierto proceso educativo para poder crear en ustedes el sentido del emprendimiento. Los países de la región centroamericana se ven impactados, se ven impactados porque Guatemala es el primer país con este tipo de ley en Centroamérica. Y el fin principal pues es fomentar el emprendimiento, la creación de más negocios y con ello más trabajo para los guatemaltecos, para que contribuyan al crecimiento de la economía del país. Porque, miren, esto yo le veo como un objetivo financiero tributario, porque si existe el comercio informal, ellos no pagan impuestos. En cambio, si ellos crean su sociedad de emprendimiento, ellos van a tener una personalidad jurídica dentro del registro mercantil, van a tener que poseer un número de NIT para poder tributar, ¿verdad? Y bueno, pues el decreto 2018, las políticas deben ir dirigidas a facilitar los mecanismos de desarrollo del emprendimiento para que los emprendedores que ya están sobre la marcha, o sea, que estén empezando a crear sus empresas, sean legales y formales, como competencia frente a los mercados ya establecidos, que eviten que los emprendimientos ingresen a índices de trabajo informal, era lo que les decía, ¿verdad? Pasar del trabajo informal, o sea, ventas callejeras, puestos callejeros, etcétera, a ser empresas completamente constituidas, ¿verdad? Entonces, aquí está. El decreto, pues, busca agilizar el proceso de formación de emprendimientos, que era lo que les decía, pues, acorta ese trámite burocrático, les da con 7,000 o 8,000 quetzales la apertura de una empresa, que eso muy bien lo puede hacer un comerciante, un pequeño comerciante, ¿verdad? Y básicamente, pues, eso era lo que quería compartirles. Sé que tienen caras de aburridos, pero sí es bastante interesante cuando lo hagan porque en la segunda unidad, pues ustedes van a empezar a crear un tipo de sociedad emprendedora, ¿sí? Eso va a ser individual, no como lo está haciendo cuarto. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? O sea que si es del comercio formal, no pagan impuestos. El impuesto por Usted había dicho algo de que no iban a pagar impuestos o algo así. Lo que sucede es que el comercio informal no paga impuestos. Porque, por ejemplo, si usted compra, no sé si ha visto, por ejemplo, estas personas que están en los semáforos, le están vendiendo a usted cargadores de teléfono, por decir, no sé qué venden. Anteojos he visto yo que venden también. Galletas, fruta, bolsas de fruta, y le cobran a usted hasta 20 quetzales. ¿Le están dando factura? No. Ese dinero no tiene tributación. Entonces, ese tipo de dinero es el que el Estado no está recaudando en impuestos. Por lo tanto, no puede invertirlo en lo que toca, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si saben o alguna vez profundizaron en eso, pero, por ejemplo, el impuesto al tabaco, ¿en qué se invierte? En hospitales, en salud. El IVA y el ISR en los pavimentos. El boleto de ornato en el alcantarillado. Entonces, cada uno tiene en dónde ir a recaer en servicios públicos. Pero si en este caso todo eso no se retribuye al Estado, entonces no hay modo de que él pueda pues también tener el suficiente presupuesto para invertir. Entonces se requiere un préstamo al Banco Mundial o al Banco de Guatemala. Eso es lo que sucede. En cambio, si se tuviera una empresa pues legalmente constituida, entonces esta tendría que pagar tributos. Y como en Guatemala paga quien más tiene.
Entonces las grandes empresas son las que pagan más, porque si se dan cuenta, existen dos tipos de régimen, en los que ustedes trabajaron el año pasado. El pequeño contribuyente que no excede de 150,000 y el que excede de 150,000, que es el régimen general. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, de todas maneras los enlaces se los voy a dejar colocados en el bolsoncito de Edu para que ustedes puedan tener acceso a ellos, ¿ok? Muy bien, entonces los dejo, les deseo un excelente día y nos vemos el día de mañana temprano en los buenos días, ¿ok? Miss, disculpe. ¿Usted no sabe todavía o no le han dicho nada todavía sobre, no podemos ver los punteos en Edu todavía? Sí, fíjense que el día de ayer estaban trabajando en eso porque algunos maestros tuvimos algún inconveniente con nuestras notas. Entonces, yo considero que ya para el jueves o viernes ustedes ya van a poder ver sus notas. Solo que nos tengan Gracias. un poquito de paciencia. Ok, gracias, Miss. Ok, perfecto. Entonces, nos vemos mañana. Que tengan feliz día y se portan bien. Entran temprano a sus clases, por favor. No quiero quejas. Y más Ok, tarde, Miss. ¿quiénes son los que no han entregado tareas cuando me manden el informe? ¿Ok? ¿Y nos va a decir quiénes son? Sí, se los voy a decir en público. Ah, gracias, Miss. Adiós. Adiós. Adiós, Miss. Adiós. Miss. Adiós, Miss.